Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y sobre todo con ganas de sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas. Yo como siempre estoy feliz de estar aquí, lista para compartir un ratito con ustedes, mis queridos seguidores. Ya saben que este es el espacio donde nos apasionan las historias, los personajes, los actores y por supuesto, los momentos que nos hacen vibrar. Y hoy, prepárense porque nos vamos a adentrar en un tema que va a encender los ánimos y a hacer que los corazones latan más rápido. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. Ese hombre que con su sola presencia, con su mirada intensa y su carisma arrollador, es capaz de robar suspiros y despertar pasiones en todo el mundo. Y para ser más precisos, vamos a desmenuzar un momento específico, un instante que marcó un antes y un después en la trayectoria de este talentoso actor, el beso. Un beso que literalmente enloqueció a sus fans. Un beso que se convirtió en el tema de conversación en redes sociales, en foros, en blogs, en todos los rincones del planeta. Un beso que, sin lugar a dudas, quedó grabado a fuego en la memoria de todos los que lo presenciamos. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan las novelas turcas, si disfrutan de la emoción, la intriga y las historias de amor que nos hacen soñar, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje a través de emociones, recuerdos y análisis detallados. Vamos a desmenuzar cada elemento que convirtió a este beso en un fenómeno, en un símbolo, en un momento icónico de la televisión turca. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún detalle, activar la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo y por supuesto, darle un buen me gusta si el contenido les agrada. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en este apasionante tema. Prepárense porque esto va a estar, bueno, ya lo saben. Increíble. Asterisco, asterisco, asterisco. Empecemos por el principio para aquellos que aún no estén familiarizados con este fenómeno llamado Can Yaman. Can Yaman es un actor turco nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Desde muy joven demostró un gran interés por las artes, pero inicialmente se enfocó en sus estudios, graduándose en Derecho en la Universidad Yeditepe. Sin embargo, su pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y a forjar una carrera en el mundo del entretenimiento. Lo que distingue a Can Yaman es, sin duda, su presencia arrolladora. Su físico, ay, Dios mío, su físico. Es innegable. Su carisma, su mirada profunda, su sonrisa cautivadora y su talento actoral han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Ha protagonizado varias novelas turcas que han dado la vuelta al mundo, traduciéndose a múltiples idiomas y ganando un éxito rotundo en países como Italia, España, América Latina y muchos más. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Anjimit Sevmedik, Dolunay, Erkenci y Bay Jail. Cada una de estas producciones ha contribuido a consolidar su fama y a demostrar su versatilidad como actor. Ha interpretado personajes diversos, desde el hombre romántico y soñador hasta el empresario exitoso y el hombre de acción. Pero, ¿cuál fue el beso que causó tanto revuelo, el que nos tiene aquí reunidos hoy? Pues el beso del que vamos a hablar en detalle pertenece a la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica se convirtió en un fenómeno de masas, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, interpretada por Demet Özdemir, que aspira a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo exitoso y aventurero, interpretado por el mismísimo Can Yaman. Erkenci es mucho más que una simple historia de amor. Es una serie que combina a la perfección el humor, el romance, la intriga y los paisajes espectaculares. La trama está llena de giros inesperados, personajes entrañables y momentos que nos hacen reír, llorar y suspirar. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja protagonista, era, y sigue siendo, innegable. Desde el primer episodio, la tensión entre ellos era palpable. Las miradas cómplices, los roces accidentales, las conversaciones llenas de subtextos, todo contribuía a crear una atmósfera de deseo y expectación. El público esperaba ansiosamente el momento en que sus personajes se rindieran a la atracción, en que dejaran de lado sus miedos y sus dudas y se entregaran al amor. Y por supuesto ese momento llegó, y vaya que llegó.
Asterisco asterisco asterisco. El beso que generó tanta locura, el que marcó un antes y un después, ocurrió en una escena particularmente romántica y, para ser honestos, magistralmente construida. Para entender la magnitud de este momento es necesario analizar el contexto, la narrativa, los elementos técnicos y, por supuesto, la química de los actores. En esta escena, Anne y Sanem se encuentran en un momento de gran vulnerabilidad y conexión emocional. Habían pasado por muchísimas situaciones, desde momentos divertidos y románticos hasta momentos de gran tensión y drama. Habían enfrentado obstáculos, malentendidos, secretos y mentiras. Habían experimentado la alegría, la tristeza, la duda y la esperanza. Finalmente, después de todo ese recorrido, se dan cuenta de que sus sentimientos son mutuos, que el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier adversidad. La atmósfera de la escena estaba perfectamente orquestada para crear un momento inolvidable. La música, una melodía suave y romántica, acompañaba cada gesto, cada mirada, cada respiración. La iluminación, tenue y cálida, creaba un ambiente íntimo y acogedor. La fotografía, con planos cerrados que resaltaban las expresiones de los actores y planos generales que mostraban la belleza del entorno, contribuía a sumergirnos en la historia. Todo estaba perfectamente sincronizado para intensificar las emociones y para conectar con el público a un nivel más profundo. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial, tan impactante, tan memorable? Aquí es donde entramos en el análisis detallado de los elementos que convergen para crear un momento icónico. Asterisco asterisco 1. La anticipación asterisco asterisco. Durante varios episodios, los fans habíamos sido testigos de la creciente tensión entre los protagonistas. Habíamos visto miradas que lo decían todo, roces casuales que encendían la imaginación, momentos de cercanía que dejaban entrever el deseo latente. Pero siempre había algo, un obstáculo, una duda, un secreto, que impedía que se dieran ese paso definitivo, que se entregaran al amor por completo. La espera, la expectativa, el deseo de verlos juntos, de verlos felices, de verlos consumar su amor, fue construyendo una emoción que explotó en ese momento. La anticipación, el anhelo, la necesidad de que ese beso se materializara, potenció la intensidad del momento y lo convirtió en algo mucho más significativo que un simple beso. Era la culminación de una larga espera, la recompensa a la paciencia y a la fidelidad de los fans. Asterisco asterisco 2. La intensidad asterisco asterisco. El beso no fue simplemente un roce de labios, un saludo superficial. Fue un beso apasionado, lleno de emociones, un beso que expresaba todo lo que los personajes sentían, amor, deseo, miedo, incertidumbre, pero por encima de todo, la certeza de que estaban destinados a estar juntos. Fue un beso que transmitía la historia, un beso que hablaba por sí solo, un beso que rompía barreras y que comunicaba un lenguaje universal. La forma en que Can Yaman, con su característica pasión, abrazó a Demet, la forma en que la atrajo hacia él, la forma en que se miraron a los ojos, la forma en que se entregaron al momento sin reservas, todo fue perfecto. Se notaba la fuerza de sus sentimientos, la necesidad de estar juntos, la urgencia de expresar todo lo que habían callado durante tanto tiempo. La intensidad del beso se transmitió a través de la pantalla, envolviendo al espectador y haciéndolo partícipe de la emoción. Asterisco asterisco 3. La química entre los actores asterisco asterisco. Ya he mencionado que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Pero, ¿qué es exactamente la química? Es esa conexión especial, esa complicidad, esa sintonía que se establece entre dos personas y que se refleja en su forma de interactuar, de comunicarse y de sentir. Es algo que no se puede fingir, algo que surge de manera natural y que se transmite al público de forma instantánea. En este caso, la química entre Can y Demet era evidente. Se notaba la conexión, la complicidad, la confianza, la admiración mutua. Se sentían cómodos el uno con el otro, se entendían sin necesidad de palabras, se complementaban a la perfección. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente sintieran lo que estaban haciendo. La autenticidad de la escena, la naturalidad con la que se entregaron al beso, fue lo que impactó tanto al público y lo que hizo que el momento fuera tan creíble y emotivo. Era un beso que parecía real, un beso que nos hacía creer en el amor. Asterisco asterisco 4. El contexto emocional asterisco asterisco. La escena no era solo un beso por un beso. Era un momento clave en la historia, un punto de inflexión en la relación de los personajes.
Era el momento en que se rendían a sus sentimientos, en que aceptaban que estaban enamorados, en que dejaban de lado las dudas y se entregaban al amor por completo. Este contexto emocional, sumado a la intensidad del beso y a la química de los actores, fue lo que hizo que la escena fuera tan impactante y que dejara una huella tan profunda en el corazón de los fans. El beso representaba la culminación de un camino, la superación de obstáculos, la conquista del amor verdadero. Era un símbolo de esperanza, de perseverancia y de la certeza de que el amor siempre encuentra su camino. Asterisco, asterisco, asterisco. Las reacciones en redes sociales después de la emisión de la escena fueron espectaculares. Un verdadero torbellino de emociones y comentarios. Los hashtags relacionados con la serie y con el beso se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans enloquecidos compartían sus opiniones, sus emociones, sus teorías sobre lo que pasaría después. Crearon vídeos editados con la escena, escribieron fanfics que narraban sus propias versiones de la historia, hicieron memes que inundaron las redes sociales. La creatividad de los fans fue increíble. Era como si todos hubieran vivido ese beso en carne propia, como si hubieran sentido la misma emoción, la misma alegría, la misma euforia. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro, de intercambio, de celebración, donde los fans compartían sus sentimientos y su admiración por la serie y por sus protagonistas. La escena del beso en Erkenci es sin duda un momento icónico en la historia de las novelas turcas. Demostró el poder del amor, la importancia de la conexión humana y por supuesto el magnetismo de Can Yaman. Fue un beso que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos dejó sin aliento. Fue un beso que enloqueció a sus fans y con justa razón. Asterisco, asterisco, asterisco. Y no solo fue el beso en sí lo que generó tanta expectación. También el making of, los vídeos detrás de cámara, todo eso contribuyó a la leyenda. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir riendo, jugando, ensayando la escena, fortaleció la idea de que había una conexión real entre ellos, una conexión que trascendía la ficción. Ver la naturalidad, la complicidad, la diversión que tenían mientras trabajaban, alimentó aún más la fantasía de los fans y los hizo soñar con la posibilidad de que esa conexión fuera algo más que una simple actuación. Estos vídeos, que mostraban la parte más humana y cercana de los actores, generaron aún más empatía y admiración por ellos. Nos permitieron verlos como personas reales, con sus miedos, sus inseguridades, sus momentos de alegría y de diversión. Y por supuesto alimentaron aún más la fantasía de los fans y los hicieron soñar con la posibilidad de que esa conexión fuera algo más que una simple actuación. Es importante destacar que aunque este beso fue muy comentado y celebrado, no fue el único momento romántico de Can Yaman en sus novelas. En Dolunay, por ejemplo, también nos regaló escenas muy bonitas y emotivas con Ozge Gurel. Y en By Jane, la serie que hizo con Ozge Tore, hubo varios momentos que nos hicieron suspirar y que demostraron su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla. Pero sin duda el beso de Erkenci es especial. Quizás por ser el primero, quizás por la magia de la historia, quizás por la química de los actores, quizás por la forma en que se construyó la escena, pero es un beso que se ha quedado grabado en la memoria colectiva de los fans, y que se ha convertido en un símbolo de la novela turca. Asterisco, asterisco, asterisco. Es fascinante ver cómo una escena, un beso, puede tener tanto impacto en el público. Nos muestra el poder de la ficción, la capacidad de las historias para conectar con nuestras emociones y para hacernos sentir cosas que a veces ni siquiera sabemos que podemos sentir. Las novelas turcas, con sus historias de amor, sus paisajes espectaculares, sus actores talentosos y su capacidad para generar emociones, han conquistado el mundo. Y el beso de Erkenci es un claro ejemplo de por qué. El éxito de las novelas turcas radica en varios factores. Asterisco, 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 historias universales, asterisco, asterisco, las historias de amor, desamor, familia, amistad y superación personal son temas que resuenan en todo el mundo, sin importar la cultura o el idioma. Asterisco, 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 producción de calidad, asterisco, asterisco, las novelas turcas se caracterizan por una cuidada producción, con hermosos paisajes, vestuario elegante y una fotografía impecable. Asterisco, 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 actores talentosos, asterisco, asterisco, los actores turcos, como Can Yaman, son conocidos por su profesionalismo, su carisma y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica.
Asterisco 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 química entre los protagonistas asterisco asterisco la conexión y la complicidad entre los actores principales es fundamental para que la historia funcione y para que el público se sienta atraído por la trama. Asterisco 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 énfasis en las emociones asterisco asterisco las novelas turcas se centran en las emociones de los personajes, lo que permite que el público se identifique con ellos y se sienta parte de la historia. El beso de Erkenci es un claro ejemplo de cómo todos estos elementos se combinan para crear un momento inolvidable, un momento que trasciende la pantalla y que se convierte en un símbolo de la novela turca. Asterisco asterisco asterisco. En resumen, el beso que enloqueció a los fans de Can Yaman en Erkenci fue un momento inolvidable. La anticipación, la intensidad, la química de los actores y el contexto emocional crearon una escena que nos hizo soñar, suspirar y, por supuesto, hablar. Fue un beso que demostró el poder de la ficción y la capacidad de las high historias para conectar con nuestras emociones. Fue un beso que consolidó la fama de Can Yaman y que se convirtió en un hito en la historia de las novelas turcas. Un beso que aún hoy sigue siendo recordado con cariño y emoción por todos aquellos que lo presenciamos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, por supuesto, hayan recordado ese beso con cariño. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Can Yaman? ¿Qué les pareció el beso de Erkenci? ¿Qué otros momentos románticos de las novelas turcas les han conmovido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus novelas turcas favoritas y sus actores favoritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, más emociones. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hasta la próxima.